Iniciamos con un repaso de series y sucesiones aritméticas. Es una sucesión, recordando, es un conjunto de números ordenados que tienen algunas características. Cada uno de los términos que ocupa esta sucesión se denomina término y además pues tenemos un término inicial y un término general, que es el que define la relación entre los valores o los números que conforman esta sucesión. En cambio, una serie es una secuencia de números que están unidos entre sí a través de operaciones básicas en función generalmente de la suma. Es una sumatoria de términos, eso es una serie. Esa es la diferencia en realidad entre serie y sucesión. La sucesión tiene un patrón, la serie no. No necesariamente deben estar ordenados los elementos que conforman la serie. Sin embargo, en la sucesión sí, tienen un orden y una relación entre ellos. La serie, en cambio, es una suma de una serie de números. ¿Okay? La sucesión, en cambio, es un listado de números. Las sucesiones se clasifican por su extensión, finitas e infinitas, por su forma en aritméticas y geométricas. Las series, en cambio, se estudian las geométricas, armónicas, alternantes, de potencias y telescópicas. El año pasado revisamos algo sobre series y sucesiones aritméticas y este año continuamos con las series geométricas. Una sucesión es aritmética cuando la diferencia entre cualquier par de sus términos es constante. Los elementos de la sucesión se denominan términos y la diferencia constante que hay entre cualquiera de los términos se denomina razón. Entonces llamamos al primer término U sub 1, el segundo término es U sub 1 más la razón, el tercer término sería el segundo término más la razón. En general, el término n de una sucesión es igual al primer término más n menos 1 por la razón. Y la suma de los términos de una sucesión, como dijimos, se llama serie. En este ejemplo tenemos una tabla de valores donde Pablo decide comprar un carro, pide un préstamo y esto es lo que debe pagar, ¿okay? A través del tiempo. Fíjense cómo los valores del pago van disminuyendo de 3 en 3. ¿Okay? Si nosotros graficamos esta tabla de valores, es decir, durante el primer mes lo que está pagando de su préstamo, ¿okay? Y lo graficamos, veremos que estos números están relacionados en forma lineal. El primer término 55, el segundo 49, el segundo 52, 49 para el tercero y así sucesivamente. Fíjense entonces que la ecuación se mantiene, es decir, el primer término, en este caso pues sería n-1 es 0, este valor desaparece y quedaría 51. Para el segundo término sería n2 menos 1 sería 1 menos 3, daría 52 y así sucesivamente. Si quisiéramos saber en cuánto tiempo cancela el carro, pues hacemos que el último término se haga 0 y despejamos el valor de n, que es aproximadamente 20 meses. Fíjense lo que les decía, la gráfica nos da una función lineal, hay una relación directa entre las variables, es inversamente proporcional, una función decreciente de pendiente menos 3 y esta pendiente coincide justamente con la razón de esta serie aritmética, esta sucesión aritmética. ¿Okay? Si quisiéramos hallar la ecuación de esta recta, tomando dos valores cualesquiera, observen que la relación se asemeja justamente a la expresión general. Si le aplicamos propiedad distributiva aquí y sumamos términos semejantes, al final el término general coincide con la ecuación general de la recta que une estos puntos. Algunos ejercicios que realizamos ya en actividades pasadas escribe los tres siguientes términos de la sucesión. Fíjense que aquí va de 3 en 3, se multiplica por 3, ¿no? 3, 8, 5, 18, van de 5 en 5, perdón, sumamos 5 unidades, 23, 28 y 33. Aquí fíjense que el numerador coincide con el denominador del anterior. Fíjense, aquí va a ser entonces 5 y el orden en el que va aumentando el denominador es de 1 en 1, serían 5 sextos, el otro sería 6 séptimos, el otro sería 7 octavos. Escribir los cuatro primeros términos de las sucesiones, darle valores a n, desde n igual a 1,
sería 2 a la 1, 2, 2 al cuadrado, 4, 2 a la 3, 8 y 2 a la 4, 16. Y aquí escribir el término general de la sucesión. Observen que es el cubo del valor de la posición. 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo y así sucesivamente. En este caso, el término general, digamos, es una sucesión que sería 2 entre n. ¿Okay? Para el primer caso sería 2 entre 1, 2. Aquí sería 1 entre 1, 2 entre 2 a 1, 2 entre 3, 2 entre 4, 2 entre 5. Se da la sucesión cuyo tercer término es 12 y el décimo término es 40, hallar las expresiones de el tercer término y el décimo término. Entonces el tercer término sería el primer término más 3 menos 1 por la razón, y el décimo término sería el primer término más 10 menos 1 por la razón. ¿Okay? Con estos valores vamos con estas dos ecuaciones, fíjense que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, vamos a despejar apropiadamente utilizando el método que ustedes mejor manejen y calculamos las dos incógnitas, es decir, la razón de esta serie es 4 y el primer término también es 4. Allá, si queremos hallar el término número 100, ya conociendo el primer término y la razón, pues sustituimos en la expresión general. El término 100 sería el primer término más 100 menos 1 por la razón. El término 100 es 400. Como dijimos, las series aritméticas son sumatorias, las sumatorias de n términos, ¿okay? Desde el primer término hasta el último, ¿okay? Y este símbolo sumatoria indica que es la suma de todos los elementos que constituyen esta sucesión. Además, si nosotros quisiéramos hallar la suma de todos los términos de una sucesión, tendríamos igual que calcularlo a través de la suma del primer término más el último, es decir, el promedio del primer término más el último, por el número de datos. Una aplicación muy frecuente de estas series aritméticas en las reglas de interés simple, recordando algunas cosas: el capital es la cantidad de dinero que se invierte, el interés es la cantidad que se paga o se cobra según el caso por el uso del dinero. El interés puede ser simple o compuesto. En nuestro caso, para series aritméticas utilizamos el interés simple y la fórmula de cálculo es el interés obtenido es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. Por ejemplo, se depositan $8.600 en una cuenta de banco que paga un interés simple de 6.5 anual. ¿En cuánto tiempo se duplica la inversión? Es decir, mi capital inicial es 8.600, 6.5 es el interés, el periodo es anual y la fórmula para calcular el interés, ¿okay?, es la que tenemos acá. Ahora, queremos que nuestra inversión se duplique, es decir, que el interés logre la misma cantidad, el mismo valor que el capital que invertimos, de manera que interés más capital nos dé el doble. Interés, entonces, 8.600 por 8.600 por el 6.5%, expresado en forma decimal, sería 0.065. Despejando el valor de n, tenemos 15.38, aproximadamente 16 años. Si con esta misma tasa anual y el mismo valor inicial de capital, en cuánto tiempo se duplica esa inversión, lo podemos hacer también sumando poco a poco. Es decir, el primer año, el capital invertido es 8.600, hasta que no transcurre el año completo, pues no hay aumento de capital. El segundo año, pues sería la inversión por la tasa de interés. Eso nos da un valor. Esto que está aquí después de la suma es el interés más el capital inicial, y así sucesivamente, hasta que llegamos al último año, donde tendríamos que el capital nominal total, que sería el doble como habíamos pedido, es igual al capital inicial más el capital por n-1 más 1 por la tasa de interés. Y al final el resultado pues va a ser el mismo.